Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Como muchos de ustedes saben ya, mi nombre es Lorena Puebla Hernández. Soy abogada en Madrid, soy fundadora de Proyecto Justicia y hoy les traigo un vídeo que sé que va a interesar muchísimo a nuestra comunidad. Y es que vamos a hablar de las opciones que tendrá el estudiante en España en el año 2024 para modificar su estatus de estudiante a residente. Pero antes de empezar, quiero recordarles a aquellos que no lo saben que tenemos un grupo de Telegram que se llama Emigrantes, donde entre los abogados que forman parte de mi equipo y los miembros de la comunidad resolvemos las dudas frecuentes que surgen en el día a día de los integrantes. Así que si quieren formar parte de esta comunidad que cada día crece más, no dejen de inscribirse. Dejaremos el enlace aquí en la descripción de este vídeo. Ahora sí, ya para empezar, bueno, recordarles que yo ya tengo un vídeo en el canal publicado sobre las opciones del estudiante para modificar a residencia. Pero bueno, durante este año 2023 hemos trabajado muchísimas opciones más de las que yo comenté en ese vídeo inicialmente. Así que aquí vamos a dividirlo básicamente pues, en dos caminos. En primer lugar, el camino que podemos seguir a través del propio estudio que vamos a realizar en España, es decir, si elegimos un curso determinado o una carrera determinada, ¿dónde nos puede llevar eso en cuanto a opciones de residencia? Y luego otras circunstancias que se pueden dar en el camino que no tienen que ver con los estudios, pero que van a ser una buena alternativa para modificar nuestro estatus de estudiante a residente en España. Así ustedes tienen un panorama más amplio y saben, bueno, a qué se pueden enfrentar cuando hagan su plan migratorio al territorio español. Entonces, en primer lugar, bueno, recordarles, ya saben que yo siempre soy mucho de hacer aclaraciones antes de empezar a hablar en los vídeos, recordarles que la estancia de estudios en España no es un permiso de residencia, que no computa para solicitar la nacionalidad española, bueno, por 2 años de residencia, que es lo que se nos marca a los que somos de países iberoamericanos. Entonces nosotros cuando pensemos en venir a España a estudiar, porque no tenemos otro camino migratorio y tenemos que solicitar la estancia de estudios, tenemos que tener muy presente que debemos cambiar un permiso de residencia lo antes posible para empezar a computar el tiempo que necesitamos para solicitar la nacionalidad española por residencia. En esto tiene mucho que ver el curso que elijamos, es decir, tiene que ser un curso que nos lleve por lo menos a una oferta laboral lo antes posible, si es que no tenemos alguna de las otras opciones que vamos a mencionar en este vídeo. En este vídeo no voy a entrar en requisitos, uno por uno de cada una de estas opciones, simplemente les voy a dar las opciones para que ustedes sepan cuáles, es decir, qué opciones tienen, es decir, cuáles son esas opciones. Porque si entramos a hablar de los requisitos, en detalle de cada uno, pues el vídeo sería interminable. Luego, pues lo iremos profundizando más adelante. Y bueno, yo ya tengo vídeos publicados sobre muchas de las opciones que les voy a dar aquí y que pueden consultar. Entonces, a lo que digamos, la estancia de estudios no es un permiso de residencia, no computa para nacionalidad española. Es verdad que actualmente se les otorgará a los estudiantes una autorización de trabajo de 30 horas. Recuerden que la jornada completa en España son 40 horas semanales, con lo cual no está nada mal. Eso sí, recordarles que aún sigue vigente, que no es con todos los cursos, es decir, no nos van a dar la estancia de estudio con autorización de trabajo con absolutamente todos los cursos. Tienen que ser pues cursos universitarios, todo lo que es carreras universitarias, maestrías o cursos de especialización universitario, por ejemplo. El FP de grado superior, en España hay FP de grado básico, grado medio y grado superior. Sería la formación profesional de grado superior y luego los certificados de profesionalidad. La instrucción recoge otros tipos de cursos, pero hasta el momento no tenemos experiencia de que esto se esté aplicando. Así que por el momento les podemos decir que estos son los cursos que con seguridad nos van a dar una autorización de estancia con permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo no hace que computemos para la residencia, ni para nacionalidad española, ni muchísimo menos. Es simplemente una autorización laboral que se le da al estudiante, pero al final tu estatus será el de estudiante, no de residente. Muchas personas creen que, que el hecho de trabajar, pues, les otorga un beneficio extra para adquirir una residencia o para solicitar la nacionalidad. No es así para nada. Es un derecho que se otorga a los estudiantes, pero luego para las modificaciones a residencia la cosa pues cambia bastante. No va a ser un plus el hecho de que hayamos trabajado o no durante el periodo de estancia de estudios. Entonces, esto es muy importante que lo tengan presente. Entonces, la solicitud de estancia de estudios, recuerden que se puede presentar como visado desde el Consulado General de España en nuestro país de origen, o también la podemos presentar desde aquí, desde el territorio español. Yo siempre, les doy las dos opciones porque dependiendo de cuáles son nuestros recursos económicos, pues será más beneficioso solicitarla desde España o desde el consulado. Recuerden que los consulados nos ponen requisitos extras de acceso al proceso de visado
o estancia de estudios. Del consulado siempre nos van a pedir una antigüedad en la cuenta bancaria. En muchos consulados nos van a pedir incluso que acreditemos el origen de los medios económicos. Si venimos a España, para nada es así, es decir, simplemente tenemos que tener el dinero del IPREN, que este año 2023 ha sido 600 euros por cada mes que dure el curso, con el límite de un año. Aparte, pues nuestro pasaporte en vigor, los antecedentes penales, la carta de admisión en un centro de estudios. El centro de estudio tiene que estar autorizado en España, inscrito en los registros oficiales, sea certificado de profesionalidad, FP de grado superior o centro universitario directamente. Tenemos que tener el certificado médico, un seguro médico sin carencias ni copagos que cubra lo mismo que la Seguridad Social Española. Y si no se los he dicho, los antecedentes penales, creo que lo he dicho ya, es decir, apostillados con menos de 3 meses de vigencia desde el momento de la emisión del documento original. Hay países que, dicen que los antecedentes penales tienen una duración superior, en ese caso pues será lo que diga el propio documento. Pero por lo general son 3 meses nada más. Esos son los requisitos como tal. Ya luego, si nos vamos a los consulados generales de España en el exterior, pues se nos marcarán requisitos adicionales a lo que yo estoy diciendo aquí en este vídeo. Entonces, por eso, pues dependiendo del caso, recomendamos una opción u otra. Si vienen a España, tienen que esperar que la resolución de extranjería salga favorable, y eso en algunas ciudades puede suponer una demora de unos 3 meses, en algunas menos. En el consulado suele ser un poco más rápido, pero con requisitos más estrictos. Así que dependerá del caso, siempre se los digo. No digo que una opción sea mejor u otra, sino que dependerá del caso de cada uno. Ténganlo muy presente. Las modificaciones que haremos posteriormente, es decir, las modificaciones de estancia de estudios a permisos de residencia, serán directamente desde España. Muchos todavía me preguntan si esas modificaciones se supone que tengan que volver al país de origen y hacerlas desde ahí. No, para nada. Todas las modificaciones posteriores se harán desde el territorio español, es decir, todas las posibles modificaciones a las residencias que vamos a nombrar. Si no, no tendría ningún sentido si cada vez que tuviéramos que hacer un movimiento migratorio tuviéramos que retornar a nuestro país de origen, pues los consulados estarían más colapsados de los que ya están actualmente. Entonces, ¿qué opciones reales tenemos para poder modificar nuestro estatus de estudiante a residente en España en el año 2024? Como les había mencionado, principalmente tendremos dos caminos. El camino que es, por parte de los estudios que venimos a realizar, y el otro, cuando concurren otras circunstancias que nos pueden llevar a residencias incluso más beneficiosas. A través de la vía de los estudios, lo primero que se nos va a solicitar en todos los casos es un certificado de aprovechamiento de estudios. Es decir, si nos matriculamos en un centro, solicitamos la visa o estancia de estudios y no cursamos ese estudio, es decir, el estudio que decimos en un principio que vamos a cursar para solicitar la visa o estancia, no vamos a poder posteriormente modificar a una residencia. Ténganlo muy presente porque es una problemática que vemos cada día prácticamente aquí en el despacho. Entonces, en primer lugar, la residencia más codiciada es la residencia de trabajo por cuenta ajena inicial, que es la que se nos da a través de la oferta de trabajo en una empresa española. Oferta que tiene que ser indefinida, a tiempo completo, cobrando lo que establece el convenio colectivo para el sector. ¿Qué pasa? Que, sí es verdad que es posible que nos den una oferta de trabajo, es decir, no es imposible. No podemos esperar a último momento, es decir, cuando estemos en periodo de modificación para buscar esa empresa. Muchos de nuestros clientes, tramitan su estancia de estudios y luego al final, cuando ya tienen que modificar, que es en los 60 días anteriores a la caducidad del TIE y hasta 90 días posterior a la caducidad del TIE, de la tarjeta de identidad de extranjero, entonces es que se ponen a buscar trabajo. No podemos esperar ese momento. Del momento en que tenemos nuestra resolución favorable de estancia de estudios con autorización de trabajo, debemos buscar empresas para poder trabajar que estén vinculadas con lo que estamos estudiando en el sector en el que nos estamos ubicando. Así esas empresas ya nos pueden conocer con meses de antelación, que les guste que valoren si les gusta o no nuestro trabajo, y posteriormente en vista de eso ofrecernos una oferta de trabajo en condiciones para poder modificar a residencia. Si esperamos a último momento a que una empresa nos dé la oferta para poder modificar, eso no suele pasar ese milagro. En realidad es algo que se trabaja previamente, es decir, con el tiempo. En segundo lugar, tendremos la opción de la modificación a residencia y trabajo por cuenta propia. Eso es a través de un proyecto empresarial que debemos empezar con mucho tiempo de antelación, porque tenemos que enviar a certificar, es decir, que un organismo acreditado nos lo certifique como que es un proyecto viable y tener algo de inversión. Ese proyecto empresarial tiene que estar igualmente vinculado con los estudios. Tendremos el mismo plazo para poder modificar a residencia, 60 días antes de la caducidad del TIE y hasta 90 días después.
Tanto la residencia y trabajo por cuenta ajena inicial como la residencia y trabajo por cuenta propia, bueno, son residencias muy beneficiosas. En el caso de la residencia y trabajo por cuenta ajena inicial, nos permitirá trabajar por cuenta ajena con esa empresa que nos da la oferta propiamente, pero no es que estamos atados a esa empresa. En la residencia y trabajo por cuenta propia pasa un poco lo mismo, pero no podremos trabajar por cuenta ajena si nos dan una inicial de residencia y trabajo por cuenta propia. Luego tenemos, es decir, bueno, antes de pasar a las siguientes, la modificación a residencia y trabajo por cuenta ajena y cuenta propia se puede hacer con cualquier tipo de curso, es decir, no tienen que ser estudios superiores o no superiores. Las siguientes que les voy a nombrar es a través de los estudios superiores, que es la residencia para prácticas profesionales y la residencia para búsqueda de empleo. La de prácticas profesionales es a través de un convenio o contrato de prácticas, donde igualmente tenemos que presentar un certificado de aprovechamiento de estudios, sobre todo si es con contrato, si es con convenio, no tanto, no tienen por qué estar finalizados los estudios, pero bueno, deben ser unas prácticas de al menos 6 meses que no estén incluidas dentro del propio programa formativo. Hay programas, bueno, como un máster, por ejemplo, o algunos otros tipos de cursos que dentro de la propia titulación incluyen prácticas. No me refiero a esas, sino que más allá de nuestra titulación, una entidad pública o privada nos ofrezca un contrato de prácticas profesionales o convenio de prácticas profesionales de al menos 6 meses. Con eso podemos modificar a la residencia para prácticas. No es una residencia tan beneficiosa porque, bueno, nos ata a la empresa que nos dio ese contrato o convenio de prácticas, pero bueno, por lo menos ya computa para solicitar la nacionalidad española. En la modificación a residencia y trabajo por cuenta ajena con la oferta de trabajo española, sí es verdad que la empresa nos tiene que pagar como un trabajador normal español, bueno, siendo lo que establece el convenio colectivo para ese sector. En la de prácticas profesionales, pues la empresa pues, nos puede dar pues, una cantidad simbólica. Nosotros ahí tenemos que seguir demostrando, sobre todo a través de si es con convenio de prácticas, el IPREN, el seguro médico, etcétera. Cuando esto no ocurre, si es una modificación a residencia y trabajo por cuenta propia, con una oferta laboral en una empresa española, porque ya la propia empresa nos va a pagar la seguridad social y nos va a pagar un sueldo pues digno, acorde a lo que establece el convenio colectivo, con lo cual no tenemos que demostrar ni el IPREN ni el seguro médico, cosa que sí pasa con la de prácticas profesionales y la siguiente que les voy a nombrar, que es la de búsqueda de empleo. La residencia para búsqueda de empleo se puede prolongar ahora hasta 2 años, pero no es una residencia muy beneficiosa. Tenemos que acreditar que hemos terminado los estudios, como les he comentado, hacer una declaración de que contamos con medios económicos, tener el seguro, y España nos da pues hasta 2 años para buscar empleo. ¿Qué es lo que ocurre? Que este TIE no nos autoriza a trabajar, con lo cual es un problema bastante grande, porque después cuando queramos buscar unas prácticas o un contrato para que una empresa nos pruebe y posteriormente nos dé una oferta laboral a jornada completa, indefinida, para poder modificar a residencia y trabajo por cuenta ajena, esa empresa no nos va a dar la oportunidad porque la residencia de búsqueda de empleo dice no autoriza a trabajar, con lo cual es muy difícil salir de ahí. Casi es mejor pues prorrogar la estancia de estudios con otro curso que nos autorice a trabajar, que no modificar a una residencia para búsqueda de empleo. Realmente los primeros clientes que yo tramité cuando empecé mi carrera, pues lo que es la residencia para búsqueda de empleo, luego notaba que no podían salir de ahí porque en la realidad las empresas pues no los prueban, no les dan la oportunidad porque la tarjeta dice que no autoriza a trabajar, con lo cual es una residencia bastante tramposa. Yo no la recomiendo. Es verdad que computa para el tiempo que necesitamos para solicitar la nacionalidad española, pero después no hay quien salga de ahí, y aunque sea 2 años, luego nosotros tenemos que seguir renovando hasta que tengamos nacionalidad, y si no tenemos ninguna oferta de empleo no vamos a poder salir de ahí y renovar nuestra residencia o modificar esa residencia a la residencia y trabajo por cuenta ajena inicial. Entonces, resumiendo, desde la vía de los estudios tenemos la residencia y trabajo por cuenta ajena con una oferta de trabajo en una empresa, jornada completa, contrato indefinido, vinculada con los estudios que hemos realizado. Tenemos la residencia y trabajo por cuenta propia con un proyecto empresarial e una inversión congruente con lo que estamos planteando, un proyecto empresarial que tiene que estar vinculado con los estudios, pues podremos modificar a la residencia y trabajo por cuenta propia. Tendremos la residencia para prácticas profesionales con un convenio o contrato de prácticas de al menos 6 meses, y la residencia para búsqueda de empleo, que se puede prolongar hasta 2 años, pero que no nos autoriza a trabajar y que bueno, va a dificultar que luego podamos salir posteriormente de esa situación. Luego las otras, bueno, también tenemos la residencia para investigadores, que muchos de mis clientes han optado por ella, pero esta no es muy frecuente.
es a través de un contrato para un proyecto de investigación con una universidad, una entidad pública o privada que nos lo dé y con eso podremos acceder a esa residencia. Pero bueno, no es tan frecuente y realmente no quiero que el vídeo se haga interminable. Si ustedes están en esa situación de que tienen un contrato como investigadores, pueden ponerse en contacto o ponerme en los comentarios su duda. Posteriormente, como les comentaba, tenemos opciones de residencia cuando concurren otras circunstancias, como es el caso de que estemos como estudiantes con nuestros familiares o solos y nos ofrezcan un contrato que podemos calificar como profesionales altamente cualificados para la residencia para profesionales altamente cualificados. El contrato tiene que ser, la oferta como tal debe ser de más de 40.400 euros brutos, aunque aplicamos el coeficiente reductor de 0,75 para personas que no sobrepasan los 30 años, con lo cual se quedan unos 30.100 euros aproximadamente, si mal no recuerdo, para personas que no pasan los 30 años. Entonces eso como quiera lo valoraremos. La residencia para profesionales altamente cualificados no exige que hayamos concluido los estudios con éxito, es decir, es una residencia que normalmente se otorga por un título o una experiencia profesional que tenemos previamente antes de llegar a España, con lo cual es una residencia muy beneficiosa. Nos dan hasta 3 años de residencia, donde nuestros familiares también tendrán autorización de residencia y trabajo, los mayores de edad, con lo cual es realmente lo mejor que te puede pasar, mucho mejor que la residencia y trabajo por cuenta ajena inicial en el régimen general, porque la oferta debe ser mucho mayor. Luego, la que hemos trabajado muchísimo este año es la residencia para nómadas digitales. Si estamos como estudiantes, también podremos solicitar la residencia para nómadas digitales si tenemos el contrato con una empresa internacional que califique, en el sentido que llegamos a unos requisitos de facturación, que este año ha sido 30.240 euros brutos anuales por el nómada, y luego las cantidades adicionales que se exigen si tenemos familiares. Esas opciones también las hemos manejado. Para la de nómada tampoco se exigirá que hayamos concluido los estudios, es decir, si nosotros estamos como estudiantes y cumplimos con los requisitos para la residencia nómada, podemos solicitarla inmediatamente. No tenemos por qué tener terminados los estudios. Recuérdenlo, porque es muy diferente a una modificación en una residencia en las otras opciones que les he dicho. Por otro lado, también hemos trabajado muchísimo este año el salto de estudiante a residencia por arraigo familiar o tarjeta comunitaria, por estar en una relación estable con un ciudadano español o de la Unión Europea, ser pareja de un ciudadano español o de la Unión Europea, o ser pareja de hecho, me refiero a ser pareja de hecho, o sea, pareja registrada de un ciudadano español o de la Unión Europea, o estar casado con un ciudadano español o de la Unión Europea, podremos acceder a la residencia por arraigo familiar y también en otras circunstancias que son menos comunes, pero por lo general ha sido por emparejamiento. Entonces, si estamos como estudiantes y resulta que podemos acogernos a una condición más beneficiosa porque hay un lazo sentimental con un ciudadano español o de la Unión Europea, podremos solicitar esa residencia por arraigo familiar o la tarjeta comunitaria. Estas son algunas de las opciones que hemos trabajado. Entonces, como ven, aquí les he dado 8 opciones de residencia si venimos como estudiantes, o sea que hay bastante, e incluso hay más dependiendo del caso que luego se podrían valorar. Así que recuerden que si es por la vía de los estudios, tenemos que tener un certificado de aprovechamiento de estudios. No es que me matricule en el curso y luego no hago absolutamente nada. Si se dan las otras circunstancias, en ese caso no, porque va por otro régimen, no va por el régimen de los estudios, y directamente podremos siempre acogernos a una condición más beneficiosa. Entonces, ténganlo muy presente. Yo sé que he dado opciones generales, no he entrado en los requisitos uno por uno de cada una de ellas, porque si no el vídeo sería interminable, para que más o menos ustedes tengan un panorama de cómo hacer su planificación migratoria. Pueden dejarme sus dudas en los comentarios. Recuerden que estamos en el grupo de Telegram también, Emigrantes, así que pueden inscribirse por ahí. En Instagram estamos como Proyecto-Justicia, por ahí siempre organizamos rondas de preguntas y respuestas, y por supuesto aquí recuerden que en los comentarios de YouTube me pueden dejar sus dudas sin ningún tipo de problema. Les deseo un excelente día, nos vemos muy pronto por aquí por el canal, cuídense mucho y gracias por su apoyo. Hasta pronto.